Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Son días muy agitados en la región. Esta aparente calma de hoy y ayer en Perú no tiene un correlato con el resto de países en Latinoamérica. Vemos en Chile las tremendas protestas que se desataron por el alza en el pasaje del metro. Las protestas la semana pasada y hace 2 semanas en Ecuador por el alza del precio de los combustibles. Y el día domingo se realizaron elecciones en Bolivia, en donde Evo Morales busca su 4º periodo en la presidencia. Y sobre este tema, el día de hoy, el órgano electoral de Bolivia presentó unas nuevas cifras que aparentemente en el conteo rápido darían un triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Lo que dice la norma electoral es que debe haber un mínimo de 40% y además una diferencia de 10% contra el rival. Y estrechamente Evo Morales estaría pasando este margen. Este es un resultado que ha generado muchos cuestionamientos. Vamos a conversar sobre esta elección y sobre un poco más de lo que pasa en Bolivia y en la región con Óscar Vidarte. Él es internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes, un placer. Gracias a ti por venir. Primero quisiera preguntarte si es que tú identificas algunos paralelos en todo lo que está pasando en la región, ya sea en Ecuador, en Chile, en Bolivia, ni que decir Venezuela, en Argentina también, que se vienen elecciones. ¿Por qué todas estas cosas al mismo tiempo hoy? La pregunta es bien compleja, pero sí podemos decir lo siguiente, y es que existe un desborde social a partir, yo creo principalmente, de serios errores que cometen los gobiernos, y gobiernos que tienen perfiles distintos. El perfil de Piñera no es el mismo el perfil de Lenín Moreno, conociendo pues su origen. Lo que sucede hoy en Bolivia y las violentas protestas que comenzaron anoche tienen un origen vinculado a un gobierno de izquierda y un proceso electoral. Así que tratar de encontrar un mínimo común múltiplo en todos estos levantamientos es bastante complejo. Pero en todo lo que hay es un accionar gubernamental que termina siendo muy cuestionado. En Ecuador a partir de un decreto que finalmente fue derogado, en Chile a partir, creo yo, no solamente de Piñera, desde los expresidentes, pero también con Piñera un accionar que termina pues generando o asusando más a la población, declarando un estado de emergencia, creo que yo, innecesario en su momento, digamos, cuando todavía no había los actos de violencia, y en el caso de Bolivia, pues frente a una reelección y un proceso electoral que está siendo seriamente cuestionado. Así que hay un mínimo común divisor vinculado principalmente con un accionar de sus gobiernos de distinta postura política que termina siendo muy cuestionado por la sociedad y demostrando además la sociedad una gran capacidad de reacción de manera organizada o desorganizada, pero pudiendo cuestionar las decisiones que toman sus gobiernos. ¿Y cómo explicas que en el caso de Perú, que también hemos tenido unos días con decisiones trascendentales en la vida pública y política, no ha habido la calle no se ha encendido, la economía, digamos, sigue un curso? El sol está más fuerte que antes de la disolución del Congreso. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo explicas tú eso? Lo que pasa es que en el caso peruano es el caso contrario a los 3 casos que estamos viendo en la actualidad. Porque más bien en el Perú la calle no sale a protestar contra el gobierno, sale más bien a defender la posición del gobierno. Y cuando la oposición, el fujimorismo y sus aliados, salen a protestar con la decisión, lo vimos el otro día en el centro de Lima, una manifestación de muy pocas personas que no tuvo ningún tipo de impacto, digamos, dentro de la política peruana. Así que el caso peruano es muy particular, porque la población sale, pero no sale a protestar contra lo que hizo el gobierno, sale más bien a defender a lo que hizo el gobierno, a diferencia de lo que vemos en los otros 3 casos. Quisiera hablar más específicamente de Bolivia. Perfecto. Este resultado electoral que se ha visto manchado por esta interrupción en el conteo, que es algo cuando menos sospechoso, parece que ahora le da una victoria a Evo Morales en primera vuelta. ¿Para ti esto es una señal evidente de una irregularidad, de un fraude? Hablar de fraude en este momento aún es difícil, pero definitivamente hay una serie de sospechas razonables, reales, que tienen una base real. Por ejemplo, el hecho de que después de 24 horas la diferencia de 7.5 aproximadamente se convierte en 10.1 a favor... Que es justo lo que se necesita.
0.1 es justo lo que necesita, pues definitivamente genera muchas suspicacias. Acá hay algo que está sucediendo, nos recuerda muchas veces lo que pasaba en el gobierno de Fujimori, que terminó ganando el 2000 por un estrecho margen, digamos, impidiendo la segunda vuelta por un estrecho margen. ¿Cómo se puede mover, digamos, o utilizar el voto? Segundo lugar, porque también es cierto que se dio un silencio electoral. Desde el domingo en la noche hasta de la tarde hasta el lunes fueron como alrededor de 24 horas sin información electoral. Y eso obviamente te hace recordar el silencio electoral o la caída del sistema mexicano del 88, que provocó un cambio en el curso de la elección, promoviendo una nueva victoria del PRI, claramente irregular. Y en tercer lugar, porque además han habido voces que han cuestionado el proceso y voces que tienen algún grado de legitimidad. Pienso en la Unión Europea, pero sobre todo pienso en la OEA, porque esta OEA, al mando de Luis Almagro, no ha sido muy crítico de Morales, y es más, avaló su reelección o su intento de reelección. Sin embargo, esta misma OEA ha cuestionado o ha mostrado preocupación con respecto a lo que viene sucediendo. Así que nadie puede decir que la OEA es una organización crítica del gobierno de Evo Morales. Todo lo contrario, ha sido muy cercana a Evo Morales en los últimos tiempos, y en este momento se presenta como muy crítica o mostrando su preocupación y sorpresa por estos cambios que obviamente no huelen bien. Sin embargo, más allá de estos cambios, también es cierto, por otro lado, varias cosas. Y es cierto que faltaban más de 1,5 millones de votos. Es decir, el 83%, como lo supimos el domingo, implicaba la ausencia todavía de 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos que pueden cambiar una elección, sobre todo en casos donde estamos hablando de 2 o 3 puntos porcentuales para superar o no la meta de los 10 puntos. Y además, porque ese voto era principalmente rural, de donde se esperaba que fuera mayoritariamente proclive a votar por Evo Morales. Así que también es cierto que hay que considerar esto. Y también hay que considerar que la mayor parte de las encuestas en la última semana decían que era muy probable, dentro del margen de error, que Evo Morales gane por 10 puntos. Así que esto no necesariamente es improbable. Pero digamos que en el caso de Morales también hay lugar a la sospecha, porque sabemos que su gobierno ya antes, en los meses y años previos, no ha sido muy respetuoso a la institucionalidad democrática del país, ¿no? Hablamos de cómo él llega a este cuarto intento de presidencia. Recordemos que hubo un referéndum para cambiar la Constitución y permitir que se religiera, que no prosperó, y luego él subió al Tribunal Constitucional, que la verdad que fue una cosa muy... El tribunal dijo algo así, que se está restringiendo la participación política, entonces se le va a permitir postular. ¿Qué te pareció esta movida a ti? Definitivamente, además, nos recuerda nuestro propio pasado, y nos recuerda lo que sucedió en el Perú en los 90 con leyes de interpretación auténtica que permitieron a Alberto Fujimori postular para una nueva reelección. Y definitivamente no huele muy bien, y eso pues nos llevaría incluso a hablar de una situación que bien podría llamarse, de acuerdo al derecho internacional, como una alteración a la democracia. No necesariamente se catalogaría como una situación de ruptura del orden, de dictadura, en términos más coloquiales, pero sí de una situación en la cual se altera la democracia. Y claro, sin embargo, este tema, el tema de la reelección, no ha sido muy cuestionado internacionalmente, no ha sido cuestionado en la OEA, incluso no ha sido cuestionado por los organismos que han ido a brindar pues veeduría en las elecciones, en estas últimas elecciones, aunque esto no huele bien. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, también es cierto que Evo Morales ha aceptado escenarios de derrota electorales, como por ejemplo el escenario del referéndum, el cual fácilmente podría haberlo intervenido para tener un referéndum favorable y poder postular. Pero es fácil aceptar una derrota y luego ir al Tribunal Constitucional para que te dé la razón en aquello que estabas preguntando en la derrota, digamos. Ambos escenarios son válidos, digamos. Ahora, el señor Carlos Mesa, que es el opositor, él ha sido presidente y antes entre el 2003 y 2005, si no me equivoco. ¿Qué implicaría una victoria de Mesa para el futuro político de Bolivia? Yo creo que él se ha presentado como un candidato centrista. Entonces, en Bolivia no hay propiamente una lucha derecha-izquierda, propiamente, porque él se ha presentado como candidato centrista. Es más, ha incorporado dentro de su partido o dentro de su movimiento a sectores de derecha-izquierda, que básicamente opositores a Morales. Y no propone grandes transformaciones como las que vimos, por ejemplo, o las que se pensamos que podían suceder en la transición Kirchner-Macri. Sin embargo, hay un problema. Y el problema es que si es que ganase Mesa, en el escenario que pueda ganar en una segunda vuelta, va a contar con un Congreso bastante desfavorable. Y yo no quiero repetir el escenario de Kuczynski en el Perú de hace unos años, pero va a tener un margen de maniobra político bien reducido.
Y algo que Mesa, y es por lo cual se le cuestiona mucho, a diferencia de Evo Morales, que Evo Morales tiene una capacidad de llegar a consenso y a negociar con actores de diferente tipo en Bolivia. Algo que se le cuestiona a Mesa en su primer gobierno es el poco manejo político que tuvo, que lo tendría que tener en un escenario, si es que ganase, bastante adverso políticamente. Entonces, eso es un poco el mundo o la Bolivia que tendría que hacer frente a un presidente como Carlos Mesa. Y si es que procediera un triunfo de Morales, ya sea que fuera legítimo o no, pero digamos que Evo Morales es declarado presidente, ¿qué podríamos esperar de este nuevo periodo? ¿Él se iría moviendo más a la izquierda? ¿Profundizaría algunas reformas? ¿Cómo vislumbras tú un cuarto periodo de Evo Morales? Solamente un detalle antes de responderte, y es que el presidente de gobierno de Evo Morales ha pedido y ha llegado a un acuerdo con la OEA para que la OEA verifique todo el conteo de votos. Sí. Y esto, de alguna manera, puede ser un punto positivo dentro de todo la tormenta que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque puede hacer transparente finalmente el conteo de votos, que es lo que se va a hacer, que va a demorar. Pero tener a la OEA como un veedor pues, permanente del conteo 1-1 de voto para tener con certeza el resultado final de la elección, creo que es muy importante. ¿Pero crees tú que es una garantía definitiva de transparencia? Es una garantía. No sé si es la mejor garantía, pero es una garantía que nos ayuda a que brinda transparencia, porque acordémonos que si hacemos un símil, en Venezuela no había ningún tipo de veeduría internacional, ningún tipo, y el gobierno claramente se ponía en contra de la presencia de cualquier organización crítica del gobierno de Maduro. En este caso, la OEA, habiendo cuestionado las elecciones, va a ser la que va a llevar a cabo la veeduría y el control del proceso, lo cual debería darnos alguna buena señal de que esperemos este proceso termine en buen puerto. Pero ¿tiene la capacidad la OEA de realmente llegar a un nivel de detalle en este trabajo de veeduría, de garantizar? Porque el fraude se puede dar a todos los niveles, a nivel de la mesa, a nivel del jurado especial, a nivel ya del jurado nacional. Pero a este nivel se va a contar los votos. Estamos hablando del conteo voto a voto, papelito, voto a voto, es decir, acordémonos que en Bolivia es pero tan estrecha y ha sido tan fragmentada la elección, que casi todas las mesas han tenido pues presencia de personeros de diferentes partidos. Y aquí lo que vamos a hacer es, más que contar actas, contar voto a voto, de las mesas cerradas por los personeros, firmadas por los personeros. Digamos, ese es el mecanismo más arcaico que existe, pero el mecanismo más que te acerca mejor a un resultado exacto de lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia. Así que yo creo que no hay sistema perfecto, yo no soy experto en sistemas electorales, pero eso te da algún nivel de seguridad, en tanto estas misiones de la OEA son especialistas en la materia. Entonces, a mí me da algún nivel de tranquilidad. Ahora, digamos que Morales es declarado presidente. Sí. ¿Qué viene? Y la verdad es que yo no veo muchos cambios en su gobierno. No veo muchos cambios en su gobierno. Él ha demostrado ser un presidente de izquierda. Ha llevado reformas sociales importantes. Algunas cuestionables, otras no. Y ha llevado también reformas económicas. Algunas que van en contra de lo que son los principios de la economía liberal. Pero otras que más bien van bastante de acorde con estos principios, es decir, cierto manejo ordenado de la economía, tener una estabilidad macroeconómica e incluso promover en cierto sentido la actividad privada en ciertos sectores, porque una diferencia que Morales tuvo con relación a Hugo Chávez, que es el espejo regular de comparación, es que mientras que Hugo Chávez cuando derrotó a la derecha, el 2004-2005, Hugo Chávez, habiéndola derrotado, luego aplasta a sus enemigos. Entonces, básicamente, aplasta al empresariado, los nacionaliza, le quita todo su poder económico. En cambio, Evo Morales, luego de haber derrotado a la derecha, en un proceso que casi implicó la fractura de Bolivia, lo que hace Morales es le da la mano y le dice, negociemos, hagamos negocio juntos. Hace una semana o hace 2 semanas hubo una foto que fue emblemática. El presidente Repsol, de esta empresa importante española, estaba en Bolivia firmando un acuerdo, un convenio para un trabajo conjunto entre el Estado y Repsol. Y Repsol fue la misma empresa que hace, creo que una década, fue nacionalizada por Evo Morales. Entonces, y ese mismo presidente que en su momento cuestionó a Evo Morales como alguien que estaba robándoles y que estaba expropiándoles, hoy hace negocios con Bolivia. Lo cual demuestra que finalmente, más allá de lo que hace Evo Morales y lo que entiende Evo Morales como la economía nacional y el control de sus recursos básicos, sus recursos fundamentales, también entiende que tiene que haber un espacio para la apertura a la actividad privada. Entonces, yo no creo que Bolivia vaya a cambiar mucho. ¿Y qué tan significativo entonces sería, en términos de política pública,
si es que el señor Carlos Mesa ganara la presidencia? ¿Qué tanto sí, cambio habría? Yo tengo temores de que el problema de la presidencia de Mesa es que se genere algo así como pasó en el Perú, se genere más que grandes cambios, un espacio de inestabilidad política producto de su falta de control en el Parlamento. Va a tener un Parlamento contrario probablemente, va a tener algunas deficiencias en materia de manejo político del gobierno, hacer transformaciones que son los que piden sus votantes, no cambios, no lo va a poder llevar a cabo. Yo tengo temores de que más allá de que la economía se pueda seguir manteniendo en control remoto, como sucede muchas veces en el Perú, creo que podemos estar frente a un escenario de mayor inestabilidad política que la que podría haber un escenario de victoria de Evo Morales. Uh-huh. Y en términos de instituciones, ¿cuán grave ha sido la presidencia de Morales para la fortaleza de instituciones claves como el Tribunal Constitucional, el Judicial, los jurados electorales? Con respecto a ese punto, hay una crítica importante respecto a lo que significa el copamiento del oficialismo de algunos actores claves. Y, por ejemplo, actores como el Tribunal Electoral son elegidos por el Congreso, un Congreso donde tiene mayoría pues bastante grande los partidarios del oficialismo. Y eso obviamente genera dudas. ¿Realmente son personas adecuadas para manejar o están condicionadas en función de los intereses del gobierno? Por ejemplo, dudas que hoy salen a relucir, porque cuando vemos estos resultados, por lo menos, si es que no ha habido un apoyo, ha habido un manejo bastante irresponsable de los entes electorales. Es decir, un ente electoral no puede sacar información al 83% que no sea medianamente representativa del país. O sea, ningún ente electoral podría dar esa información considerando que existe 1,5 millones de votos que probablemente sean favorables al presidente y que hagan que la elección cambie completamente de rumbo. O sea, no es responsable, como tampoco es responsable prender la televisión nuevamente y sacar un resultado en donde la diferencia es 0.1 a favor, o sea, 10.1, eliminando por completo la segunda vuelta. Me parece que lo que ha hecho el Tribunal Electoral boliviano, si es que no es digitado, es por lo menos irresponsable, pues digamos, ¿ok? Entonces, yo creo que, regresando a tu pregunta, creo que hay cuestionamientos en torno a acopamiento de instituciones dentro de lo que es el Estado boliviano. Sí lo hay, tiene mayoría absoluta en el Congreso, ha puesto gente cercana a ellos. Sin embargo, nuevamente regresando al Tribunal Electoral como ejemplo, también es cierto que este mismo Tribunal Electoral validó la derrota de Morales en la elección. Entonces, lo cual también le da cierto nivel de legitimidad para hacer frente a las críticas que hoy existen contra su funcionamiento. Ahora, pero si pensamos en términos institucionales, las instituciones o el marco jurídico no solamente se sostiene sobre estos pilares, se sostiene también sobre una serie de derechos de las personas. Y en ese sentido, que es el ámbito social, probablemente el ámbito de mayores logros del presidente Morales, pues Bolivia es un país mucho más inclusivo. Los derechos se han ampliado a todas las personas y esto pues es un mérito también del gobierno en términos institucionales. Ahora, sí preocupa si es que el Tribunal Constitucional ya ha permitido esta nueva reelección. ¿Cuándo acabaría esto? Porque si sigue siendo Morales un presidente relativamente popular, no hay límites a la reelección. Eso también podría ser ¿dónde está el límite entre una dictadura y yo creo que el límite en este caso es un límite. Yo creo que Morales se debe estar dando cuenta de que está llegando a su límite. ¿Y a qué me refiero? Las últimas 3 elecciones, Morales ganó con más del 50% en la primera y las 2 siguientes ganó con más del 60%. Entonces, Morales realmente arrasaba. Y hoy estamos hablando de un Morales que no va a sacar mucho menos del 50%. Se está agotando lo cual ese modelo. Yo creo que estamos frente a no sé si un modelo, pero sí un presidente, un liderazgo que se va agotando. Y yo tengo la impresión que más allá de las facilidades jurídicas que pueda tener, las que venimos conversando, creo que políticamente es un modelo que un presidente que comienza a mostrar ya signos de flaqueza. Y me parece que 4 años más van a afectar mucho más su liderazgo en Bolivia. Óscar, te agradezco mucho. Un placer. Óscar Vidarte, internacionalista, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Perú 21 Televisión. Con permiso.